días, hermanas, hermanos, y las hermanas y hermanos que están con nosotros ahora, desde sus casas. Muy bienvenidos, y me uno muy estrechamente a todo lo que mis queridos hermanos han dicho hasta ahora. Y es que hoy, pues esperamos, y es un domingo muy especial. Y una de las razones, pues ya la han explicado algunos de ellos, pero queda una. Y es que además de que el Espíritu Santo ha obrado en las vidas de estos hermanos que van a dar testimonio una transformación, ha obrado una resurrección y los ha pasado de muerte a vida, es que resulta que hoy, 28 de mayo, ¿qué es hoy? El domingo de Pentecostés, ¿verdad? Llama la atención una cosa, ¿verdad? Llama la atención. Mira, tres son las festividades cumbre que celebra el cristianismo. Tenemos la Pascua, la Pascua. Y ahí en la Pascua tenemos casi una semana de vacaciones. Y bueno, quizá prescindiendo de que lo celebramos, incluso el mundo lo celebra de una manera muy mercantilista, ¿verdad? Pero se celebra. Y bueno, y no digamos Navidad. Navidad ya eso es el sumum, el sumum. Ahí sobre todo afloran las emociones, el buenismo, y se vacía el bolsillo, todos regalitos, etcétera, etcétera. Pero vaya, llega el domingo de Pentecostés y, hombre, en muchos casos, si no te lo dicen, pues casi no sabes ni qué es. Y voy a preguntarnos, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al cristianismo, sobre todo evangélico? Sobre todo evangélico, porque la Iglesia Católica sí lo celebra con mayor intensidad que nosotros. Vaya, yo ayer estaba en casa y estaba ahí preparando un poco el sermón y oía las campanas de la iglesia, avisando, ¿no? Bien, es curioso. Yo creo, sinceramente, que es sintomático. Es sintomático de que algo pasa y de que, como dicen nuestros queridísimos hermanos pentecostales, bueno, pentecostales somos todos, vaya, si no, no somos creyentes. Pero nuestros hermanos de denominaciones pentecostales, pues nos acusan, y con razón, de que otras, digamos, corrientes del cristianismo evangélico, pues minusvaloran o tienen una cierta tibieza o falta de interés por celebrar y ahondar en la obra del Espíritu Santo en las vidas de uno mismo y de la Iglesia. Bien, esto evidentemente pues está dicho a grosso modo y se puede matizar, pero es así, ¿no? Bueno, la cuestión es que de un modo u otro, hoy nosotros lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar y además lo vamos a pensar y a reflexionar, porque, bueno, vamos a ver, igual que pasaba en Israel, pasa en nuestra sociedad, Lo que son las celebraciones, por más que tengan un contenido religioso, lo que pasa es que se edulcoran y acaban convirtiéndose en un folclore, en algo cultural. Está bien que el cristianismo impregne la cultura, pero evidentemente lo que no puede hacer es dejar de manifestar en cualquier cultura el significado profundo que tiene esos actos, esas creencias, esos hechos que sucedieron. Bien, a veces no sé un poco cómo empezar, ¿no? Pero cuando hablamos de Pentecostés, tenemos que pensar, ¿qué es Pentecostés? Vamos, pues Pentecostés inicialmente no era algo cristiano. Pentecostés era una festividad judía. Era una festividad judía que se celebraba 7 semanas, 7 por 7, 49, es decir, 50 días después de un hecho que se llamaba la ofrenda de las gavillas mecidas. ¿Cuándo era este hecho? Las gavillas mecidas
se ofrecían, el sacerdote las ofrecía a Dios justo 3 días después de la Pascua, lo cual coincide exactamente con el día de la resurrección del Señor, 17 de Nisán en el calendario hebreo. De esta manera, la Pascua, estamos hablando de la Pascua significaba o venía a representar, en primer lugar, evidentemente la muerte liberadora de aquel cordero en Egipto, el cual había salvado de la muerte del ángel exterminador a su pueblo. Redención, muerte, perdón, sangre. ¿Y qué pasaba? A los 3 días se ofrecía la gavilla, se ofrecían las primicias de lo que iba a ser, quizás seguramente estarían hasta verdes, las gavillas que eran las primicias de lo que se esperaba que era una gran cosecha, que era la esperanza prometida, que prometía la tierra, que prometía el poder de Dios dando las lluvias, etcétera. Así que tenemos en Pascua muerte, resurrección, es decir, muerte, primicias, porque Jesucristo fue hecho primicias de los que durmieron. Y Pentecostés era la fiesta en la cual se celebraba la cosecha, la siega y la recolección de todo aquel cereal en el cual habían puesto sus esperanzas los campesinos y que era la promesa que debían recibir y que había sido garantizada por estas gavillas que eran primicia. Así, Jesucristo, muerte, resurrección, Pascua y Pentecostés. Pentecostés es el cumplimiento, es el goce de lo esperado. El goce de lo esperado y de lo prometido. Realmente, todas las fiestas, o las principales fiestas que encontramos en el Antiguo Testamento y que el Señor ordenó al pueblo de Israel, que pidió que celebrasen, son hitos que los evangelistas utilizan porque el mismo Señor Jesús los utilizó para hablarnos de momentos importantes, claves en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesús. Y hemos mencionado 2, ¿verdad? Hemos mencionado la Pascua, hemos mencionado asociada con la fiesta de las gavillas, hemos mencionado Pentecostés, que se celebraba 50 días después, cuando ya se había recogido el grano, y después teníamos la fiesta de los tabernáculos, en la cual no vamos a poder entrar, se celebraba septiembre, octubre. ¿Cuándo? Cuando había culminado no solo el cereal, la cosecha del cereal, sino de todos los demás frutos, incluido la vendimia. La vendimia, las aceitunas, etc. Y ahí tenemos un momento importantísimo de la vida de Jesús, que nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús habló en el templo, clamó y dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba, porque el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y uno se imagina ahí un chorro de río, ¿no? Pero ¿qué dice Juan, el apóstol Juan? Esto dijo, hablando del Espíritu que habría de venir. Es decir, la fiesta de los tabernáculos estaba asociada y era unos poquitos días después del día de la expiación, el Yom Kippur. El día de la expiación, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Entraba en el santuario con la sangre de aquel cordero que era el cordero que representaba a todo el pueblo, presentaba esta sangre, era rociada sobre el propiciatorio, el símbolo de perdón, de restauración, de vivificación del pueblo.
Y lo que hacía el pueblo era después gozarse, alegrarse y vivir una vida plena allí todos juntos en aquella gran fiesta de los tabernáculos. Bien, lo que parece que quiere decir el Evangelio y el mismo Señor Jesús es que en Él y solo en Él, esto es importante porque luego teológicamente a veces se sacan conclusiones equivocadas. En Él y solo en Él tienen cumplimiento las realidades que se significan en las celebraciones, tienen cumplimiento y tienen verdadero significado todos los rituales que se han hecho, y tienen cumplimiento en Él y solo en Él todas las promesas que Él ha dado a su pueblo. Bien. Otra cosa que conviene pues, señalar o destacar es que, a diferencia de lo que entendemos a veces, Pentecostés no es como un hilo suelto del cristianismo. Pentecostés ni es tan siquiera una fiesta aislada, es decir, bueno, ahora ya, pues mira, un día más y celebramos así, porque toca hoy Pentecostés, es decir, la fiesta que conmemora la venida y la morada del Espíritu Santo en la Iglesia y en el creyente. No. Pentecostés no es ni más ni menos que una continuación sin interrupción ninguna de la presencia de Jesús entre nosotros, en la Iglesia y con nosotros. Y esto sucedió históricamente y sucede también teológicamente. El Señor Jesús se les estuvo apareciendo, nos cuenta, Pedro en los Hechos de los Apóstoles, se les estuvo apareciendo, el apóstol Pablo creo que es en Romanos, se les estuvo apareciendo durante 40 días hasta que fue ascendido al cielo. Y en el momento de ascender al cielo seguía acompañando, seguía estando con sus discípulos. De tal manera que no hay un corte en la relación de Jesús con sus discípulos, ni hay un corte en su relación de Él para con nosotros, porque Él dijo y ha cumplido: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluso después de morir. Y esto es algo que realmente los discípulos no acababan de comprender. Los discípulos ajenos, antes de tener la iluminación del Espíritu Santo, no comprendían. Y por eso el Señor Jesús les tiene que insistir. Y fijaros la fuerza de las palabras. Dice: mirad, yo os digo la verdad. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador vendrá a vosotros, mas si no me fuere, el Consolador no vendría. Es decir, si me permitís, en alguna manera, Jesús lo que dice: lo que a vosotros os vale de verdad no es que yo esté entre vosotros. Lo que os conviene, lo importante es que esté yo en vosotros y dentro de vosotros. Y esa es precisamente la obra del Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El mismo Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús, que ahora no anda entre nosotros. El Espíritu de Jesús ahora está en nosotros. Y esto tiene, vamos a ver esto, muy bien, uno implica hoy. Esa anotación teológica está muy bien. Bueno, está muy bien, no, es que eso es importante. No es importante, es fundamental. Eso es fundamental. Y si no lo entendemos así, el apóstol Pablo nos lo hace entender.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y eso nos tiene que llamar la atención. Es posible que haya, y esto lo hemos de decir mirándonos a nosotros mismos, claro, porque solamente el Señor puede juzgar. Es posible que hayan cristianos que no son de Cristo. Y es posible que haya iglesias cristianas que no sean de Cristo. Y esto tiene una repercusión, una consecuencia que muchas veces resulta evidente o visible, sin entrar en juicios. Y es cuando hablamos de una iglesia que está muerta. Pero siempre tendemos a decir, ay, esta iglesia está muy muerta. Y la pregunta es, ¿vale? ¿Y cómo está mi vida? ¿Y cómo está mi vida? ¿Está habiendo en mi vida esa presencia, esa habitación del Espíritu de Cristo en mi vida? ¿Realmente vivo porque Jesús me posee? ¿Eso es lo que demuestran mis acciones? ¿Eso es lo que mueve mis pensamientos? ¿Eso es lo que guía mis proyectos? Porque no se puede hablar de una iglesia muerta desde un corazón muerto. Pentecostés es el día en el que se celebra el cumplimiento de la promesa del Padre. Y yo quisiera leer aquí algún texto. Lucas 24, 49. He aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hechos 2, 23. El apóstol Pedro, hablando el día de Pentecostés, tras haber recibido en su corazón, en su interior, la presencia y la vivencia del Espíritu Santo. Y explica lo que está pasando. Y dice así, que exaltado por la diestra de Dios, es decir, el Señor Jesús, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Primera nota. La promesa del Padre no es una promesa hecha a mí ni a ti. La promesa del Padre es la promesa del Padre al Hijo. La promesa que ha recibido el Hijo del Padre. Otra cosa es que el Hijo en un segundo don la da a aquellos que son de Él. Y de esta manera tenemos una exaltación de la gloria de Dios. La gloria de Dios consiste en la manifestación de su amor absoluto, total e invasivo, que se ha demostrado de una forma culminante en la cruz, dando al Hijo, y el Hijo entregándose a la voluntad del Padre para la salvación de todos nosotros. Pero si esto es, digamos, el pico culminante de una cordillera, hay otro pico que le acompaña. Y es el segundo don de amor de Dios.
Y es que ahora se nos da el Espíritu del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, que de un modo presente, actual y vivificante hace realidad lo conseguido en la cruz por la obra de Jesús. Y esto explica un poco esas enigmáticas palabras del Señor Jesús. Dice, porque si yo no me fuera, no vendría sobre vosotros el Espíritu. Hombre, ¿qué es que Dios no es omnipotente? ¿Puede hacer venir el Espíritu cuando quiera? Claro, Dios es omnipotente, pero también es sabio. Y Dios puede hacer todo, pero hace solo y únicamente aquello que está en su voluntad y en su plan. Y en el plan de Dios era glorificar al Hijo, exaltarle. Y esa glorificación y exaltación era consecuencia de una obra que todavía tenía que acabar el Señor Jesús, muriendo en la cruz, pero no solo muriendo en la cruz, sino siendo recibido arriba, como el sumo sacerdote que entraba con la sangre derramada para certificar el perdón de sus seguidores, de sus hijos, de sus hermanos. Y si el Señor no moría, no resucitaba, no ascendía, no era exaltado, como dice Pedro, habiendo sido exaltado, no podía recibir ese gran trofeo que es ese don de amor que ahora Él da a los suyos. Y ese don de amor es Pentecostés. Bien, no quiero cansaros mucho con estas reflexiones. A ver cómo vamos de hora. Bien. Porque me había propuesto no ser muy largo, ¿eh? El día de Pentecostés es el cumplimiento de lo prometido y el cumplimiento de lo profetizado. Así lo entiende el apóstol Pedro, cuando les dice que en Jerusalén, en su predicación, dice esto que está sucediendo es lo profetizado por el profeta Joel, cuando dijo que en aquel día vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros mayores o viejos soñarán sueños. Pero evidentemente hay muchas más profecías. Esta es en la que pone el foco el apóstol Pedro. Pero hay otras profecías, y en concreto es una que quisiera traer a colación, que también tiene su cumplimiento, yo diría, espiritual, pero no por ser espiritual menos real, sino más real. Y es la profecía que encontramos en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, en la que se nos habla de que el profeta recibe el mandato de llamar a los 4 vientos. ¿Y qué nos dice el relato de los Hechos? Que un viento estruendoso llenó la habitación y lenguas como de fuego se dispusieron sobre los que allí estaban. Bien. Hay una tremenda conexión del viento y del espíritu en ambos relatos, ¿verdad? Pues bien, el viento al que llama el profeta Ezequiel es un viento que trae consigo el espíritu. Y el trabajo de ese espíritu es recorrer un valle lleno de huesos secos, humanos, huesos secos, infundirles vida, reencarnarlos y hacerles o darles una nueva existencia de victoria y de seguimiento y de obediencia al Yahvé que habían abandonado. Y podemos decir, y esto también es, o el cumplimiento es en Cristo y en la promesa del Padre de enviar el Espíritu
Espíritu que ha vivificado nuestras vidas espiritualmente muertas, como estaba hablando hace un rato Álvaro. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Y dice el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Iglesia, si no es recorrida por el viento, la influencia, el empuje, la guía, la dirección, el gobierno y la corrección también del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra comunidad y de cualquier otra comunidad, es un valle de huesos muertos. Y puede tener la apariencia que tenga. El otro día decía una hermana, creo que era Miriam Miralles, ¿no?, que la Iglesia, ella hablaba de sin amor, es pues como una falla, un club, ¿verdad? Unos amiguetes que a veces no se llevan ni bien, ¿verdad? Y empiezan a haber rencillas, empiezan a haber pugnas, personajes tóxicos, luchas de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu de amor, que es el que infunde el amor, que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu, si no hay Espíritu, la Iglesia se convierte en eso. Y la Iglesia se convierte en un lugar donde al final acaba oliendo mal. Un lugar que agobia. Un lugar que puede tener, bueno, la apariencia que queramos, pero en el que se percibe la hipocresía. Un lugar donde se queda todo, pues como se quedaba en tiempos de Jesús, en las fiestas, en el folclore, en un rito. ¡Ay, qué predicación! ¡Ay, qué cánticos! ¡Qué bien hemos cantado! Chimpún. Y se acabó. Si la Iglesia tiene que ser significante en la sociedad, si tiene que salir para predicar y hablar al mundo en la lengua que ellos entienden, como sucedió en Pentecostés, la Iglesia necesita recibir una vivificación especial del Espíritu Santo. Y esa vivificación especial no hay otro camino, no viene por atajos. Esa vivificación viene porque esa realidad del Espíritu sea una realidad en mi vida. Y para que el Espíritu obre en mi vida con plenitud, para ser lleno del Espíritu Santo, no tengo que hacer nada, porque ya lo ha hecho Él. Lo único que tengo que hacer es no estorbarlo. ¿No estorbarlo con qué? Con desobediencia, con excusas, con insensibilidad a sus impulsos. Como dice el Nuevo Testamento, no apaguéis el espíritu, la llama ya está encendida. Aviva el fuego del espíritu que hay en ti. Aviva Rubén el fuego del espíritu que hay en ti. ¿Cómo? Poniendo disponibilidad. También dice el Nuevo Testamento, y no contristéis al Espíritu. ¿Y cómo se contrista al Espíritu? Muy sencillo, pecando. Cuando el pecado, y esto vamos a ver, aquí ninguno es santurrón, y de beatos aquí en esta iglesia no solemos hacer gala, pero estamos hablando de algo que debemos de hablar con cordura. Yo sé qué pensamientos son los que el Señor no quiere en mi cabeza. Yo sé qué actos no quiere el Señor en mi vida. Yo sé qué planes se distancian y se alejan de lo que el Señor quiere para mí. Y podemos empezar así, etcétera, etcétera. No se trata de beatería. Se trata de querer vivir y seguir los pasos de Jesús,
que no era un beato, pero en todo obedecía la voluntad del Padre. Pues bien, el Espíritu Santo obrará de una manera plena en nosotros. Dicho ahora el lenguaje pentecostal, seremos llenos del Espíritu Santo, no necesariamente si hablamos en lenguas, sino si obedecemos al Señor y somos sensibles a la influencia y al empuje de su Espíritu. Y esa es la necesidad, ese es el Pentecostés que tenemos que celebrar y que necesitamos interiorizar en nuestras vidas. Y para terminar, quisiera hablar de esa frase o forma de explicar que tiene el Señor Jesús. Dice, esperadme en Jerusalén, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Oímos esto y enseguida empezamos a pensar, bueno, pues nada, va a venir aquí nos vamos a avivar. ¿Avivar qué? Vamos a estar todos entusiasmados, ¿no? ¿Así? ¿Eso es el poder de lo alto? Los discípulos del Señor Jesús entendieron esto muy mal, y nosotros a veces también, ¿eh? Decía el Señor, les llama, les dice que se queden en Jerusalén y que vale hasta que venga el Espíritu Santo y recibiréis poder y tal y cual, y entonces saltan los libros. Sí, Señor, entonces ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? ¡Ya está! El poder es que va a venir y va a ser todo un éxito. Tu promesa es que mis aspiraciones se van a cumplir. O sea, y el Señor les corta. Yo creo que esa frase que a veces repetimos es como que el Señor, hombre, pues se enfoca un poco. Y le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Dejaos de historias y no os hagáis bopeteleras, ¿eh? Eso solo está en la potestad de mi Padre. Pero recibiréis poder. La contestación no es si cuando venga el Espíritu Santo, cuando esté en nosotros, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos, incluso religiosos, se van a manifestar de una manera espectacular, gloriosa, que van a dar una reputación a nuestra comunidad o a nuestra persona, etc. No. Eso no va a ser así. No te toca a ti saber eso, dice Jesús. Lo que toca saber es que recibiréis poder de lo alto. ¿Y qué es ese poder de lo alto? Pues no es ni más ni menos que la misma clase de poder que tenía Jesús como hombre siendo lleno del Espíritu Santo. No era un poder que le librara de las amenazas, de los peligros, del hambre, de la sed, del frío, de las insidias de los que le buscaban, y ni ese poder le sirvió para sobrevivir, porque lo mataron. Es el poder del amor. Ese es el poder que Jesús manifestó por la plenitud del Espíritu Santo en la vida. Es el poder para amar, para entregarse, pero también es el poder, es el poder para ser testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último. Y esto nos tiene que hacer reflexionar también un poco, porque ser testigos no es solamente, que es desde luego, ir dando versículos y sentencias cristianas al que vemos por la calle. Puede formar parte de esto, forma parte, pero el testigo es a la vez, la palabra en griego de testigo es mártir, que es testigo, pero es también testimonio. El testimonio somos nosotros, soy yo. Y para poder reflejar en mi vida y poder predicar en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra, yo tengo que ser, permitírmelo decir así, porque no encuentro quizá otra palabra, tengo que ser un Jesús. El poder de lo alto con el que nos investirá, con el que nos inviste el Espíritu Santo, es capacitarnos para que cada uno de nosotros seamos, o que todos nosotros seamos Jesúses. Y así el mundo conocerá que tú me has enviado. Hermanos, el Señor en la cruz nos redimió. Y en Pentecostés nos vivificó. Vivamos vidas vivas. Y oremos para que, empezando por nosotros, por cada uno de nosotros en particular, el Señor vivifique plenamente a su iglesia, de tal manera que como individuos y como comunidad podamos ser el testigo fiel que habla a este mundo del poder del amor de Dios. Que el Señor os bendiga.